¿Qué tal amigos? ¿Cómo va este viernes? ¿La habéis empezado bien? Porque hoy vamos a hablar de economía. ¿Os estáis rascando el bolsillo? ¿Llegáis al final de mes? ¿Sí? ¿No? Bueno, os veo que no os creéis mucho la macroeconomía. ¿A que sí? Esto le pasa a mucha gente en este momento. Justamente por esta razón, hoy he traído uno de los periodistas económicos que más conocéis, porque sale casi todos los días, si no todos los días en La Sexta, la veis en diferentes programas, y además tiene para mí una de las cualidades mejores que tiene que tener un economista: ser clarito. Y especialmente bajar los grandes números, los temas de la macroeconomía, que no entiende prácticamente casi nadie, tampoco muchos economistas, porque yo a veces escucho economistas que, en fin, ni se le entiende mucho hablando de macroeconomía, pero lo más importante, que el periodista que viene a acompañarnos hoy sí que baja lo que son los datos, los gráficos, la situación de la macroeconomía a nuestra economía, a la que nos interesa, la de día a día. José María Camarero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eupropio? Yo muy bien. ¿Tú Muchas cómo gracias. estás? Yo fenomenal, Pues fenomenal. después tenemos una mosca, por si en Bueno, algún momento la veis, a ver si no nos molesta no hay... demasiado. Bueno, tu segundo libro, aquí lo tenemos. Sí, Tu segundo libro, lo voy a leer: Ganar dinero invirtiendo desde €1. ujú, Claves para gestionar tus ahorros con éxito. Bueno, ahora nos hablas de esto. sí, Pero primero, dime. pues vamos a hacer una foto, ¿no? De la economía actual. Empezando por la macro, bajando la micro, tú tienes el micrófono para darnos una foto de la situación económica actual de España. Sí, es verdad. Lo primero, lo que has dicho al inicio es muy verdad, que con el tema de la economía la gente tiende a tirar hacia atrás, ¿no? Decir, uy, economía, esto no lo entiendo, no me lo explican bien. Yo eso siempre lo he intentado, desde hace muchos años, cuando escribo, cuando estoy en la tele, cuando estoy en la radio, aquí, bajar la economía, como bien dices, para que la gente entienda lo que está sucediendo y qué es lo que está en sus manos, porque eso sí que interesa A a todo el todo el mundo, mundo. sin Esto duda. interesa al que tiene mucho, al que tiene poco, al que tiene medio medio, bueno, interesa a todo el mundo. Me preguntabas, ¿cómo está la economía en estos momentos? Evidentemente, la economía está en un momento de buena inercia y de buena actividad. Eso no se puede negar. Quiero decir, hay casi 22 millones de empleados. Es una cifra Récord, irrefutable, es récord. récord. Hay 2,4 millones de parados, que es la menor cifra desde la gran época del 2007, 2006, cuando empezó luego hay una gran crisis. Y luego, en términos generales, pues hay actividad, hay apertura de negocios, hay intensidad en todo lo que se hace, ¿no? Entonces, eso es indiscutible. Vivimos un buen momento, incluso por encima de lo que está ocurriendo en otros países europeos. Tú lo sabes bien, por ejemplo, en Italia, donde había muchas expectativas. Y seguimos casi en recesión, bueno, en crecimiento Un cero el último crecimiento trimestre. muy, muy raquítico, por no hablar ya de Alemania, que lo lleva pasando Mm. fatal desde la invasión de Ucrania, Francia con unos problemones de déficit y de impacto social enormes. Y entonces aquí es verdad que estamos viviendo en una buena inercia económica, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues todo tiene su cara B. Y la cara B aquí es fundamentalmente que se necesita, mucha gente necesita dos trabajos o mucha gente necesita ingresos extraordinarios para surfear en los precios que hay, los precios que van desde el supermercado Mm. hasta cualquier producto que se adquiera. Pero en cualquier caso, yo creo que lo fundamental en este momento es no caer en la autocomplacencia, por supuesto. Yo creo Ujú. que el gobierno, en este caso, tiene que saber que no debe caer en la autocomplacencia, aunque las grandes cifras le respaldan bastante a la economía. Ujú. Sobre todo eso, por preocuparse de que la gente reciba todo ese buen momento que tiene la economía. Eso es Pero esto, ¿cómo se fundamental. hace? Mira, además, ayer tuvimos en este programa a Irene Montero. Hmm. Irene Montero justamente ha sido tremendamente crítica en la entrevista, en muchas cosas, la verdad que estoy bastante de acuerdo con ella, en relación justamente a cómo no conseguimos, o este gobierno, o las instituciones en general, no consigan extrapolar el éxito macroeconómico a los ciudadanos, ¿vale? Y por supuesto, su idea clarísima Ujú. es poner un cap a los precios de muchísimas cosas, no solo de viviendas, también el tema de gas, de fin, todos los servicios, digamos, básicos y esenciales, según Irene y muchas
mucha izquierda de este país y no solo de este país, considera que hay que poner un límite, ¿no?, a determinados precios, bueno, además de nacionalizar algunos sectores determinados, etcétera, etcétera, ¿vale? Hmm. Bien, entonces, sé que no vas a compartir la receta de Irene Montero o muchas de las cosas de Irene Montero, pero me gustaría que me diera por lo menos una idea general de cómo, visto que no lo estamos consiguiendo, se puede reflejar el éxito macroeconómico, no digo totalmente, por lo menos un poco Sí. más, en un país donde hay 4 millones de personas que están en pobreza extrema, que esto tiene que reconocer que es un poco incompatible, Sí, pero fíjate, y tener la Gran Vía llena de sin techo. Pero bueno, eso sí, es otro tema que tiene también otro tipo de razones y causas sociales, ¿no? son muchos contrastes dentro de esa buena situación de la economía. Es decir, algo tiene que decirme de receta para que esto ocurra, baje un poco más. Sí, pero mira, lo primero, no es que los sueldos no estén subiendo, ¿vale? Esto es muy importante. Los sueldos, los salarios están subiendo, los que están Mm. por convenio, los que se pactan, por supuesto el salario mínimo interprofesional, ya no te hablo de los sueldos de los grandes Por directivo directivos, que ¿vale? cada Eso día está sube. más Pero forrado. quiero decir, los sueldos están subiendo y Mm. eso es muy importante recordarlo porque si no estuvieran subiendo, entonces sí que nos estaría trasladando esa buena situación económica. ¿Qué es lo que ocurre? Que suben mucho más los precios, que sube mucho más el coste de la vida. Y yo creo que Ujú. ahí es donde hay que incidir, en por qué sube más el coste de la vida que los salarios, que insisto, están subiendo y que es una buena noticia porque Ujú. es capacidad económica para los Ok. trabajadores. ¿Cómo conseguimos que los precios no suban tanto? Hay que mezclar o hay que... yo entiendo que hay gente, por ejemplo, en este caso Irene, pues va por un lado y dice, esto hay que toparlo, esto hay que limitarlo. Bueno, se pueden hacer varias cosas, no hay una solución mágica, pero una cosa interesante es dar muchísima más competencia en todos los servicios. Quiero decir, acabar con el hecho de que 3 o 4 grandes compañías sean las que ocupen la mayor parte del mercado financiero, la Ok. mayor parte del mercado Es decir, tener más energético. Por competencia supuesto, en determinados hay sectores. algún informe de la Comisión de Competencia que dice, es que porque haya más empresas no va a haber precios más bajos. Bueno, pero si hay más empresas actuando en un mismo sector y ofreciendo lo mismo, puede haber Se y ponen debe más haber las precios más bajos. pilas. Por lo tanto, dando y fomentando que haya mucho menos poder concentrado en muchos sectores, también en el de la alimentación. O sea, quiero decir que es que esto Ujú. en España se da mucho, o sea, diversificando mucho más, eso por una parte, y por lo tanto dando esa parte de libertad. Pero luego es verdad que el Estado tiene que jugar un papel y el papel lo jugó en la crisis energética diciendo hasta aquí pueden llegar los precios. Este tipo de medidas son interesantes si se hacen bien. Quiero decir, porque lo más fácil es decir, bueno, pues topamos el precio de la vivienda, topamos el precio de los alimentos, lo topamos todo y así no sube nada. Claro, el problema es que eso puede desincentivar que se produzcan esos alimentos, desincentivar, y entonces la solución puede ser peor. Por lo tanto, ya te digo, dar mucha más libertad, yo creo, bajo mi punto de Ujú. vista, combinar con dar mucha más libertad de mercado, de que haya muchas más empresas en todos los sectores, muchas más de las que las hay, acabar con muchos grandes oligopolios, eso es fundamental, Ujú. porque libertad yo creo que es bajar precios, y en segundo lugar, que el Estado ejerza su papel, y si tiene, como hizo en la crisis energética, que hacer algo, por supuesto. Y si en el caso de la vivienda, que es la gran factura que están pagando las Era mi familias, siguiente pregunta, sí, ahora desde hablaremos, luego. tiene que hacer cosas. Si Pero quieres, qué ahora hablamos. cosa. Vamos a suponer que tú eres el asesor de Pedro Sánchez o de la ministra de Vivienda. Yo estoy harto de escuchar Mensajes. estupidez, no, estupideces, perdona si soy tan claro y directo, sabe que lo soy. Porque yo creo que sobre el tema de la crisis de la vivienda, a ver si han dicho muchas estupideces. Sí. La realidad es que en este país nadie quiere meter, ¿no?, mano al tema, y por supuesto cuando se habla de pacto de Estado, tú imagínate tú en este país ahora mismo hablar de pacto de Estado. Si tú fueras efectivamente el asesor de la señora ministra de Vivienda, además no tienes implicación política, no eres de ningún partido, etcétera, te llama para que tú des tu opinión objetiva y no ideológica. ¿Qué haría? ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarías para el precio de la vivienda en venta o en alquiler sea decente y razonable
y que permita a la gente independizarse, emancipar, bueno, Emanciparse. eso, emanciparse, etcétera. Mira, vamos a ver. Lo primero que yo haría sería darle una vuelta, y no es acabar, darle una vuelta a la ley de vivienda. Quiero decir, la ley de vivienda ya ¿Te lleva. gusta o no te gusta? Me gusta la intención, Vale. pero estamos viendo, y llevamos Que no 2 años y funciona pico, que todo en lo que muchos nos aspectos gustaría. eso es, no funciona. Por lo tanto, Ujú. ¿qué vuelta se le puede dar a la ley de vivienda? Pues informar o mejorar incluso muchas bonificaciones que tienen los propietarios a la hora de alquilar. Es que en la ley de vivienda hay bonificaciones fiscales por las que te desgravas prácticamente el 100% de lo que tú recibes como propietario al alquilar, bajo determinadas condiciones de precios y Ujú. demás, y nadie o casi nadie lo está poniendo en marcha. Eso es fundamental. Eso por una parte. En segundo lugar, instar mucho más a dar muchas más facilidades, e incluso que las comunidades o los ayuntamientos o el Estado actúen como garantes de esas rentas que no se pueden pagar o que no se van a pagar, porque hay Ujú. peligro de que una persona entre en una situación de paro o se le bajen los ingresos. Ahí eso también es fundamental. ¿Por qué digo estas dos? Porque es básico que el propietario, el que tiene una vivienda, la ponga en alquiler. Ojo, Ujú. ¿por qué el propietario no pone, o muchos propietarios no ponen vivienda en alquiler? ¿Porque no están las condiciones? No. Hay muchos propietarios que no ponen su vivienda en alquiler tradicional porque obtienen mucho más rendimiento en otras vías. En el alquiler de temporada, que tú sabes que se está haciendo, en vez de alquilarse por 5 años, pues se Claro. alquila por 9 meses. En el alquiler turístico, porque se saca mucho más Mm. rendimiento. Bueno, pues todas esas rendijas por las que se ha ido, por decirlo de alguna forma, escapando la ley o el propietario, por supuesto, aclararlas, sancionarlas si no se hace bien y, como se dice habitualmente, meter mano ahí porque es muy importante. Por lo tanto, Es decir, dar ser apoyo. más intervencionista, por Bueno, lo tanto, por parte del regular Estado. mejor, regular Vale. mejor, Sí, sí. regular mejor Bueno, es el. lo mismo. Claro, Regular o regular intervenir mejor, es lo porque mismo. se puede hacer Mm. y sin causar miedo, por supuesto. Eso es fundamental. ¿Que se pueden bajar algunos impuestos? También se pueden bajar algunos impuestos, para los jóvenes, por supuesto. Pero, Euprepio, yo no sé tú, pero a mí me da muchas veces la sensación, cuando estamos en las televisiones, cuando estamos Mm. en los medios, que cuando alguien dice, yo tengo la solución mágica, yo sé exactamente qué es lo que hay que Mm. hacer con la vida. Esto es muy fácil. Hombre, si fuera muy No es fácil. fácil. No, no, Entonces, no por es. lo tanto, impulsar que el propietario ponga su vivienda en alquiler, por supuesto. Si hay que hacer medidas regulatorias de limitar, que se hagan, pero bien pensadas, y que si hay que hacer algo con los impuestos, también. Toda ese abanico, no hay una única solución. Ah, bueno, y por supuesto, más vivienda social. Pero es que, claro, Por supuesto. vivienda social, pero es que no se empieza a construir nada. Y una vivienda tarda Hombre. 2, 3 años en construirse. Y Por según lo todos los tanto, expertos, se están construyendo 100.000 viviendas nuevas cuando hay que construir por lo menos 300.000. teniendo una cosa en cuenta, Euprepio, que yo creo que esto es lo que más atemoriza a los gobernantes, que es que en España el 70 y pico, el 80% de las personas, de los ciudadanos, tienen una vivienda en propiedad. Hombre, Y entonces es muy así difícil es. combinar eso, porque ese ciudadano no quiere que su vivienda ni baje de valor, ni el alquile por menos dinero, ni. Entonces, eso es lo que hay que equilibrar. Pero si el Estado Pero tiene. es factible. Bueno, si el Estado tiene que hacer algo por una minoría, porque los que no tienen casa y los que están sufriendo, es verdad que son más minoría que mayoría, pues es una apuesta. Es una apuesta y yo creo que Bueno, se la puede jugar, pero bueno, mira, hay que hacerlo. de todas maneras tú has venido a vender tu libro, Sí, pero también ¿no? hablo de vivienda, ¿eh? También hablo de vivienda. ¿Y Bien. sabes una cosa que digo de la vivienda? Tú puedes tener alquilada una vivienda y es una inversión, no pasa nada, por supuesto, Pues vamos a hablar de tu libro. A pero ver, con cuidado. mira que el libro puede levantar muchas expectativas, muchos sueños, porque tú dices aquí que podemos ganar dinero invirtiendo desde 1 euro. Sí, A ver, cuéntame cómo se hace. no es ningún cebo, ¿eh? A No ver, es ningún a cebo ni ver, ninguna mentira. cuéntame. Eso es una verdad. Cuéntame, porque todo el mundo está, Claro. vamos, ahí atento. Lo que intento reflejar sobre todo es que con el tema del dinero hay todo tipo de rentas, ¿no? Hay gente Mm. que es muy rica, hay gente que tiene menos dinero, pero normalmente los mileuristas, los que cobran el salario mínimo interprofesional, quienes tienen una nómina de 1.500 euros, no se preocupan mucho del dinero. Pues sobre todo Evidente. a este tipo de gente, a este tipo de ciudadanos es donde va más dirigido. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho dinero sabe perfectamente lo que tiene que hacer, dónde tiene que invertir, cómo tiene que moverse, qué impuestos tiene que Tiene pagar. asesores. Efectivamente, el que no tiene, le han hecho creer, o incluso le hemos hecho creer muchas veces que, bueno, es que como tienes poco, no. Desde 1 euro se puede, primero, empezar a ahorrar.
desde un euro. Es muchas veces cambiar el chip, cambiar el hábito mental. Esto incluso es psicología, casi, más que yo no entiendo de psicología, pero Sí. casi es más psicológico que económico. Y a partir de ahí, cuando tú vas ahorrando, aunque sea un euro, 10 euros, 100 euros, cada uno en las posibilidades que pueda, es muy importante generar ese hábito. Tenemos que ser una sociedad mucho más preocupada, no sé, pero ocupada por nuestro dinero, porque si no lo hacemos nosotros, Eupropio, van a venir otros y el banco, la energética, la empresa grande va a ser la que decida por nosotros y eso es lo que no ¿Y puede qué ser. recetas? Porque esto parece, bueno, relativamente fácil de entender. Yo creo que todo el mundo lo entiende, Sí. ¿no? Eh, en tu libro nos das alguna receta para aprender a hacerlo, porque esto también supongo que se entrena, Sí, ¿no? es que hay una parte del libro que digo que esto es como el gimnasio, que cuando Exacto, empiezas a ir dices, "Uf, qué pereza, esto me va a costar mucho". así es. Cuando ya estás en marcha dices, bueno, pues ni tan mal. Y oye, cuando acabas y te duchas dices, oye, fenomenal, lo he conseguido, ¿no? Pues Mm, esto es prácticamente igual. Recetas, por ejemplo, ¿qué es lo que se suele hacer habitualmente? Una persona, ya digo, que cobra un sueldo normal, un sueldo medio, pues paga su hipoteca, paga su alquiler, sus gastos, los niños, tal, los ujú. recibos, gasta y a final de mes, si me queda algo, se ahorra, ¿no? Eso es lo que se suele hacer. Bueno, vamos a cambiar el paradigma. Vamos a anticipar el ahorro. Pago todas mis hipotecas, mis recibos y todo lo que tengo. Mm. Ahorro algo, aunque sean, de verdad, 10 euros el primer mes. Y el resto ya lo gasto. O sea, dejar el ahorro no para el 28 del mes, sino para el día 10 del mes. Eso es Empezar por ahí. empezar por ahí. Y esto, aunque parezca una niñez, muy frívolo. No, no, no. Esto es fundamental porque te vas dando cuenta de lo que puedes conseguir. Por supuesto, ¿quién revisa? Mira, es una cosa muy fácil. ¿Quién revisa sus recibos, lo que tiene contratado más bien, en su Yo casa? no, yo no, vamos, Yo te puedo decir que también en casa de vamos, herrero cuchillo de palo, porque yo muchas no. veces tampoco. Pero hay que revisarlo. Por lo menos una vez cada 6 meses, una vez al año. Hay que revisarlo. Oye, yo este seguro, ¿para qué lo quiero? Si estoy pagando 600 euros al mes, si ya no me cubre lo que yo tenía pensado, o estoy pagando dos seguros a la vez, que uno me cubre lo que me cubre el otro. Este tipo de decisiones, este tipo de cosas básicas, Básicas. son las que nos empiezan a empezar a ahorrar. Y una vez que consigamos ahorrar, luego la segunda parte del libro ya es, bueno, una vez que tenemos algo ahorrado, vamos a moverlo, vamos a empezar a ver qué hacemos con Con nuestro el dinero. dinero. Pero sobre todo es una democratización del dinero propio, de verdad. ¿Y cómo nos informamos? Porque claro, es fácil si tú tienes millones y puedes tener un asesor o una banca privada, etcétera, ¿no? Alguien que tiene un sueldo, vamos a decir, entre comillas, normal, ¿no? A empezar por el salario mínimo Ujú. interprofesional. ¿Cómo puede en el día a día informarse de cuáles son las maneras mejores para invertir su dinero? Mira, te voy a responder, pero por todo lo contrario. ¿En dónde no debe informarse? Que esto es fundamental y Bien, esto es un peligro propio que está, lo sabemos, en las redes sociales, en todas partes. Hay verdaderos fraudes que no arruinan al millonario, de verdad, arruinan al que tiene poco sin dinero y duda. al que no tiene tantos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, vamos a evitar esos mensajes que nos llegan por las redes o los que tenemos cercanos de yo gano mucho dinero en poco tiempo, he metido dinero en no sé qué producto y he conseguido sacar mucho rendimiento. Todo esto lo vamos a desechar, ¿vale? Y luego, lo que tenemos que hacer sobre todo, informarnos es, más que informarnos, es ser críticos. Quiero decirte, Ujú. cuando una empresa nos ofrece un servicio, un producto, preguntar, repreguntar, ¿por qué? ¿Cuánto me vas a cobrar? Mirarlo bien, porque eso es fundamental, porque ¿qué es lo que solemos hacer? Y más ahora con el teléfono y con internet. Te llega una oferta de algo, incluso de una hipoteca. Es que agilizamos mucho las hipotecas porque las vendemos por el móvil. Cuidado. Cuidado, esto hay que hacerlo con mucho cuidado y por lo tanto, ser muy críticos, preguntarse siempre ¿por qué me cobras esto? ¿Esta comisión a qué se debe? Yo sé que esto es un esfuerzo, yo sé que no estamos acostumbrados, pero yo sé también que la sociedad española ha cambiado mucho. La crisis de 2012-2013 ha cambiado también nuestra percepción de las cosas y nos ha hecho mucho más críticos y mucho más precavidos. Por lo tanto, ¿Verdad? sufrimos mucho en aquel momento, todos, toda la sociedad. Económicamente se sufrió mucho, pero la gente ya no acepta a la primera todo. La gente ya tiene mucho más cuidado. Bueno, pues como un asesor cuesta dinero, hombre, quien pueda, por supuesto, un asesor, sin problema, pero como un asesor cuesta mucho dinero, nosotros mismos nos ponemos un escudo con las redes sociales y al mismo tiempo somos críticos, preguntamos y repreguntamos. Por gastar 15 minutos en la economía, 15 minutos a la semana, te digo,
nos va a salvar de muchas cosas y nos puede dar buenos resultados. Oye, tú eres una cara muy conocida en los medios de comunicación, especialmente en la tele, además de la radio. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la economía desde cuando haces economía informativa también en la tele? ¿Se ha Em, cambiado en algo? Mira, ha cambiado mucho. Yo llevo 20 años en el periodismo económico, desde que acabé Sí. la facultad. Y yo he estado sobre. Empezando por el periodismo escrito, Claro, evidentemente, yo he en estado. ABC, ¿no? Eso es, yo he estado sobre todo escribiendo mucho. Yo he Mm. escrito mucho. Y es verdad que antes lo que con los medios contaban de economía eran las grandes operaciones, los grandes empresarios, las relaciones. Eso está muy bien, ¿eh? Mm. Porque ahí también hay un poquito de, como yo digo, de salseo económico que nos viene muy bien saberlo. Pero el periodismo económico en los últimos años, yo creo que en la última década, pero sobre todo desde la pandemia, también ya otra crisis que nos ha Ujú. cambiado mucho. Desde la pandemia el periodismo económico yo lo veo mucho más pegado a pie de calle. Y eso no quiere decir que sea un periodismo frívolo, ni un periodismo sin sentido, ni un periodismo que no sea culto. No, 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 lo es. Pero se está preocupando, yo creo que los periodistas económicos o el periodismo económico se está preocupando mucho más de aconsejar, de asesorar Ujú. incluso a los ciudadanos, más de lo que lo hacía antes. Y yo creo que esta labor que no se hace en otros periodismos porque es mucho más complicado, el político, el jurídico. En el periodismo económico se está notando mucho en las noticias económicas. Tú lo ves en los programas donde vas. Ponemos unos gráficos, decimos esto es así, ojo porque esto no es así. No te das cuenta, muchas veces los periodistas actuamos casi como asesores. O sea, Ujú. tenemos Sí. una responsabilidad muy grande, hablando de hipotecas, hablando de los sueldos, hablando de los despidos. Bueno, pues yo creo que eso está cambiando mucho el periodismo económico. Yo también insisto, yo lo intento muchísimo, ¿eh? Yo me quiero salir del carril en ese sentido y siempre pensando, yo sigo pensando en mi madre. ¿Esto lo va a entender mi madre? ¿No lo va a entender? Y yo siempre he hecho periodismo así, ¿A que sí? visto que no soy periodista, hombre, por supuesto. Vamos, siempre me ha espantado ver expertos de algo que no se le entiende. Digo, esto debería quedarse en su casa. Eso es Oye, fundamental. para acabar la entrevista, Sí. algo más del libro. ¿Por qué tenemos que comprar tu último libro? Bueno, pues sobre todo porque no estamos muy ocupados del dinero, por muy bien que nos pueda ir ahora, quiero decir, habrá gente que le va bien, que tenga su trabajo. No, no, hay que estar en constante movimiento con el dinero. El dinero no lo podemos dejar, Es decir, no hay que dejarlo ni debajo del colchón no, y tampoco parado en el banco. ni mucho menos. En el banco, lo digo, 2 o 3 nóminas, ya está. Luego hay otros productos del banco que puedes contratar. Pero es muy importante saber que el dinero pierde valor todos los días, porque se lo está comiendo la inflación, por alta o baja que sea. Mm. Y como el dinero, un billete de 100 euros hoy, si lo guardamos debajo del colchón, dentro de 5 años será un billete de 100 euros, pero no va a valer lo mismo porque no podremos comprar lo Ujú. mismo que hoy. Eso es lo fundamental. Iba a decir, hay que comprarse el libro o hay que leerlo porque el dinero tiene que estar en continuo movimiento, porque aunque no lo creamos, nos lo están comiendo la inflación y, ojo, decisiones que si nosotros no tomamos, las van a tomar otros por nosotros. Otros, quiero decir, grandes Muy empresas. buen consejo. Esto es muy importante, por lo tanto, si se puede, Pues José María, un auténtico placer. Espero que todo el mundo compre el libro, que lo lea y ojalá todos tengáis dinero para invertir mucho. gracias, Eupropio. Muchísimas gracias. Gracias a ti.